a esta enseñanza de esta noche, victoriosos en Dios. ¿Sí? ¿A cuánto les gusta ser victoriosos? ¿Verdad que sí? Es una bendición el poder saber que somos más que vencedores en Cristo Jesús, somos victoriosos. Y entonces creo que lo que hoy escucharemos, vamos a leer, aprender, pues va a ser importante para cada uno de nosotros. Entonces, Números capítulo 21, y vamos a ver el día de hoy del versículo 10 hasta el final. La primera parte de este capítulo vimos sobre la serpiente de bronce, que el pueblo otra vez murmuró, habló mal. Dios mandó serpientes, y todo aquel que era mordido por una serpiente iba a morir. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios le dice a Moisés que ponga una serpiente de bronce, y todo aquel que era mordido y volteaba y veía la serpiente no iba a morir. Y algo importante que tenemos nada más que recordar: no había nada especial en la serpiente, no había nada especial que fuera de bronce. Todo estaba en la palabra de Dios y en la obediencia. Eso es lo más importante, porque no había nada especial, no era algo, un material extraño, no, sino que era porque Dios lo había dicho. Y el obedecer la palabra de Dios, bueno, lo lleva a que las cosas puedan cumplirse. Y ahora van a llegar momentos o tiempos muy buenos, pero a través también de tiempos buenos van a haber momentos difíciles, complicados. Y veremos la historia a lo mejor de una manera rápida, y después lo aplicaremos a nuestra vida, porque creo que muchos de nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles seguido. Y qué importante es poder aprender de la palabra para ser fortalecidos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que oramos, ¿les parece? Ponemos el tiempo en las manos de Dios y le pedimos que Dios hable a nuestras vidas. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel, porque nos permites en esta hora venir a estudiar de tu palabra, a escudriñarla, a recibirla, y queremos que tu Espíritu Santo esté hablando a cada uno de nosotros. Permite que podamos salir transformados a través de tu palabra, que eso es lo que cambia a las personas. La obediencia a tu palabra es lo que transforma a nuestro ser. Ayúdanos, toma el control y ministranos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Vamos a leer los primeros 5 versículos, ¿les parece? Números capítulo 21, a partir del versículo 10, dice de esta manera: después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partieron de Obot, acamparon en Ije-abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Seret, y de ahí partieron y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto, y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a las corrientes de los arroyos, que va a parar en Ar y descansa en los límites de Moab. Estos primeros 5 versículos me habla que el pueblo va avanzando. Recuerden, no podemos olvidarnos del contexto. El pueblo está en el año 40, está una vez más en el límite para entrar a la tierra prometida. El pueblo está avanzando, el pueblo está yendo a donde Dios los quiere llevar. Y ahorita los versículos que acabamos de leer me hablan que ya no solamente han pasado por el desierto. Recuerden, hemos estado hablando que iban por el desierto y el desierto y el desierto. Ahora empiezan a avanzar y llegan a cruzar valles, cruzan arroyos, y son lugares completamente diferentes a lo que ellos han estado
experimentando. Creo que hay una gran diferencia si van a un lugar donde solamente hay desierto, y llegar a un lugar donde hay un valle, donde hay agua, donde hay arroyos. Hay una gran diferencia en el lugar a donde van avanzando cada día, pero no se detienen, siguen avanzando y ahora están una vez más en los límites de Moab, ¿sí? Ahora, lo que ellos han pasado en el territorio tan difícil, pudiera ser que ahora ellos pudieran estar considerándose que es un lugar mejor para poder quedarse, pero aún ahí no se detienen. ¿Por qué? Porque ellos van al lugar que Dios tiene prometido para ellos. Sigamos leyendo versículo 16. Y de allí vinieron a ver que este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad. Pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus báculos del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Ahora, en su caminar hacia la tierra prometida, llegan a un lugar, les decía ahorita, donde ahora hay agua, donde Dios les da, incluso dice ahí que Dios le dijo a Moisés: vayan y que tomen, porque es el agua que yo les he dado. Y esto lo que hace es que provoca una felicidad en el pueblo, una alegría. Hay tanto gozo y tanta alegría en el pueblo que ellos comienzan a cantar por el gozo. Y interesante, ¿saben cuándo fue la última vez que el pueblo cantó por gozo o alegría? Bueno, no solamente por gozo. ¿Cuándo fue la última vez que el pueblo cantó a Jehová? Ahí diría, desde la última vez, ¿no? Han pasado 40 años, porque fue cuando ellos salieron de Egipto. ¿Se acuerdan? Ellos salen de Egipto, Dios los acaba de liberar, van ellos avanzando, y mientras ellos van avanzando, el faraón con su ejército dice: vamos detrás de ellos, no los podemos dejar de esa manera. Y ellos llegan y se sienten ellos en un momento difícil, porque están rodeados, hay un monte de un lado y de otro lado hay agua y no hay para dónde avanzar. Y entonces Dios hace algo sorprendente, le dice a Moisés que avance, y empiezan a cruzar y el mar se abre, tanto así que el pueblo pasa en seco. Y cuando el faraón ve que el pueblo va pasando, dicen: de aquí somos, y ellos también quieren pasar. Cuando en eso Dios regresa a las aguas y todos ellos mueren ahogados. Y cuando ellos ven la salvación que Dios les ha dado, algo sobrenatural, algo poderoso, cuando ellos ven esa bendición de parte de Dios, hay un cántico, y cantan y danzan y adoran a Dios, alaban a Dios por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Bueno, no hemos visto otro cántico desde ese momento hasta el día de hoy. Han pasado 40 años por el desierto. Si una de las cosas que hemos hablado es que se quejaban porque no había agua, ahora llegan a un lugar donde hay agua y ellos empiezan a cantar. Es más, ahorita que leíamos ahí en el versículo 19, dice: y de Matana llegaron a Nahaliel. Bueno, la Natana, este nombre Natana significa regalo de Dios. Y creo que es como si ellos van avanzando y llegan a este lugar donde lo ven hermoso, lo ven frondoso, ven algo, un paraíso, y que ellos le ponen el nombre de Natana porque dicen: este es un regalo de Dios para nosotros. Es un lugar, me imagino, que tan especial. La palabra Nahaliel significa torrente de Dios. Y me imagino que hay tanta agua brotando,
tanta agua saliendo, otra vez, 40 años en el desierto han pasado ellos. Llegan a un lugar donde hay tanta agua y lo que ellos hacen simplemente es asombrarse por este lugar tan hermoso, y esto los lleva a producir ese canto de gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida. Todo lo que están viendo ellos en este momento es que Dios los está bendiciendo. Creo que lo que sale de su corazón es decir: Dios es bueno con nosotros y está mostrando su bendición, porque están llegando a un lugar a donde hay aguas, donde hay bendición, donde hay provisión, probablemente igual hay fruto, hay todo, y ellos están en un lugar donde están viendo la mano de Dios sobre su vida. Igual, probablemente puede ser un lugar que cualquiera pudiera pensar y pudiera decir: es un lugar para ya quedarnos aquí. Pero no se van a quedar, porque Dios tiene un lugar mucho mejor para ellos. Y creo que esto es importante, lo podemos ver más adelante, pero Dios de repente te bendice, te prospera, y de repente puedes estar experimentando cosas muy bonitas, pero siempre hay algo más allá donde Dios te quiere llevar. Es más, simplemente toda la bendición que recibas en este lugar no se compara con la promesa que Dios tiene preparado para ti. Tanto así que dice que no somos de esa tierra, sino que nosotros tenemos un lugar especial que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Sigamos leyendo, versículo 21. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo. Recuerden que ellos van avanzando, llegan a un lugar, están algo muy bonito, ahora siguen avanzando, van a un lugar de los amorreos y manda embajadores. Versículo 22 dice: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que se juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Haza y peleó contra Israel. Esa historia es muy parecida a una que acabamos de leer hace poquito, ¿se acuerdan? Lo mismo pasó cuando ellos querían pasar por la ciudad de Edom, y le dijeron lo mismo: vamos a pasar por la ciudad, no te vamos a tomar nada. Y no quisieron, tanto así que dice: bueno, si alguien de aquí tomara agua o algo, te lo pagaremos, solamente déjanos pasar. Y vimos que Edom era Esaú, ¿se acuerdan? Y entonces no los dejó pasar, y allá no sucede nada, porque Dios les había dicho que no pelearan y que no hicieran nada. Y entonces ellos provocan que Israel camine por otro lado. Llegan ahora a este territorio de los amorreos, y ahora tampoco los dejan pasar. El problema o la situación diferente es que ahora Sehón se va a levantar a pelear contra Israel, y empieza un ataque, una lucha, una batalla de este grupo, de esta nación de los amorreos contra el pueblo de Israel. Y esto me ayuda a entender algo: las cosas de repente cambian. Todo parecía que todo estaba muy bien. Hemos llegado a un lugar donde hay agua, hay provisión, donde es un regalo de Dios para nosotros. Todo pinta mucho mejor a como hemos estado. Dios nos ha bendecido, Dios está con nosotros, y de repente hay una batalla, hay una lucha de algo donde ellos no están haciendo nada malo, ni tratando de afectar a nadie, y se levanta una batalla directamente contra el pueblo de Israel. Ahora, paremos tantito aquí y pensemos o vayamos a ver qué es lo que Dios ya le había dicho en relación a este pueblo. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 2 verso 24. Deuteronomio es una narración, ¿sí?, de que Moisés le está dando como un resumen de todo el Pentateuco a esta nueva generación. Y están ellos a punto de escuchar lo que Dios le había dicho. Así que Deuteronomio capítulo 2,
verso 24 y 25, mira lo que Dios les dice: levantaos y salid y pasad el arroyo de Arnón. Ahorita estábamos leyendo precisamente esto, que ellos pasaron por los arroyos de Arnón. Y mira lo que Dios le dice: he aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra, y comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. ¿Se acuerdan lo que Dios le había dicho acerca de Edom? Con Edom le dijo: y no pelees, porque no te voy a dar de esa tierra, ni te voy a entregar nada. Yo se la he dado a Edom, con ellos no te metas. Tanto así que no van a pasar por ahí. Ahora no. Ahora Dios le dice al pueblo: yo te he entregado a este rey de Sehón, de los amorreos. Y le dice: te voy a entregar la tierra. Entra y toma posesión de ella. Incluso le dice: y pelea, haz guerra, lucha contra él. Verso 25. Este versículo, cuando yo lo estaba leyendo, a mí me impresionó. Imagínate que Dios te dé estas palabras. Dios le está diciendo a su pueblo, le dice: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Cuando yo estaba leyendo esto, para mí es una expresión de decir wow, y ponerle ahí en tu Biblia por lo que Dios está diciendo. O sea, es una nación que está empezando. Es Dios hablando a una nación que no es nada poderosa, no es guerrera, no tiene nada. Y Dios le está diciendo: hoy comenzaré a poner temor y espanto entre los pueblos. Ellos van a empezar a escuchar tu fama y van a temblar y se van a angustiar delante de ti. Esta es una palabra poderosa que Dios le está diciendo a su pueblo Israel: entra, pelea, conquista, toma la tierra. Yo pondré el temor, yo pondré el espanto para que los demás nadie te pueda hacer frente. Es una palabra, una promesa poderosa de parte de Dios para su pueblo. Ahora, esta promesa de que Dios entregaría este territorio no es nueva. Dios se la había dado mucho tiempo atrás. Mira, vamos ahora a Génesis capítulo 15, versículo 7, simplemente para tener una relación. ¿Por qué? Porque está Israel. Y recuerden que Israel es Jacob, ¿cierto? Pero su padre, sí, es Isaac, y su padre es Abraham. Entonces Abraham tiene una promesa. Dios tiene una promesa para Abraham. Y mira lo que dice en Génesis capítulo 15, versículo 7. Dice así: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. De esto le está diciendo a Abraham. Dice: para darte a heredar esta tierra. Y él está hablando precisamente de esta tierra de Canaán que Dios les está entregando. Brinquémonos al versículo 18. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los admoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, y luego dice: los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Pero en el versículo 21 me está hablando de los amorreos. Es la tierra que Dios le está diciendo ahora: Dios, entra, tómala, posee, pelea. Dios le está dando esta promesa 400 años atrás.
Y esto es impresionante porque puedo aprender algo. Cuando Dios promete, cuando Dios da sus promesas, Dios siempre las cumple. Y tenemos que aprender de esa manera. Ahora, ¿por qué Dios no se la dio en aquel tiempo? Pues número uno, pues porque apenas que no había ninguna nación. En ese momento simplemente es Abraham y su familia. Pero hay otra razón por la cual Dios no la ha entregado, y creo que también es importante meditar. Ahí mismo en Génesis 15, pero versículo 16, Dios le dice a Abraham: y en la cuarta generación volverás acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, lo que Dios le está diciendo a Abraham es: esta tierra te la voy a dar, pero no ahorita. Van a pasar 4 generaciones, van a pasar 400 años. Y le dice el por qué. Dice: porque esta nación ha cometido pecado. Y Dios le dice: no ha llegado el pecado al colmo, al punto de decir ya. Y esto me ayuda a entender algo. Dios no es un Dios malo, porque aún al amorreo le va a dar oportunidad que se arrepienta. ¿Cuánto tiempo? 400 años. 400 años de misericordia. 400 años para que él pueda cambiar, y no cambia. Y llega un momento donde Dios dice: hasta aquí, y trae un juicio. Y Dios va a usar a su pueblo para traer un juicio a esta nación. Y cuando yo leía esto, a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente pudiéramos estar viviendo en pecado, haciendo cosas que no deberíamos de hacer cuando ya somos cristianos, y muchas veces lo seguimos haciendo porque no pasa nada. Y sigo pecando y no pasa nada. Y sigo pecando y me tomo de la misericordia, de la gracia de Dios. Pero yo creo que puedas entender que Dios no cambia. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto. Y no porque no venga una corrección para tu casa ahorita o para tu vida ahorita, quiere decir que las cosas están bien. Sino que me ayuda a entender este versículo, que puede llegar un momento donde Dios pueda decir: hasta aquí. Incluso lo vemos con el faraón. Dios le da una señal, una plaga, y para que él vea su poder. Y la plaga viene, y el faraón parece que se va a arrepentir, pero no lo hace. Y viene otra y otra, hasta que hay un momento donde Dios lo que hace es endurecerle su corazón, y no hay una oportunidad más que se arrepienta para el faraón. Entonces, cuidado. Si estás viviendo en pecado, pensando que aunque peques, nada pasa. Cuidado, que aunque sabes que Dios, su misericordia son nuevas cada día, cuidado, porque puede llegar un momento donde Dios traiga un juicio sobre tu vida. Ahora, no estoy hablando de perder la salvación si eres cristiano, pero sí estoy hablando de una disciplina que Dios puede traer a tu vida y que es muy dolorosa. Cuidado, porque puedes perderlo todo si sigues viviendo en esa condición de pecado. Entonces, una vez más, regresando, Dios está dando un tiempo, 400 años de misericordia a esta nación. Pero esta nación se va a levantar contra Israel para pelear. Regresemos a Números, capítulo 21, versículo 24. Números 21, 24. Mira lo que sucede. Se levanta el pueblo de los amorreos a pelear contra Israel, y dice: y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios les da la victoria. Ellos van, pelean y están tomando ahora la tierra. Ellos la han conquistado.
Están tomando la tierra que ya Dios les había dicho que era para ellos. Destruyen, vencen completamente a este rey. En pocas palabras pudiéramos decir, hay una victoria total. Interesante, aunque el enemigo era muy fuerte. Versículo 26, mira lo que dice. Porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab. O sea, este rey ya había peleado contra Moab y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas, o sea, había un dicho, había un proverbio que se decía en aquel tiempo: venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón, y consumió a Ar de Moab y a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y a sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos. Entonces me habla que este rey ya había peleado contra Moab, lo había conquistado, tanto así que se levantó un dicho o un cántico donde la gente hablaba de lo poderoso que era este rey, que había conquistado y que había tomado a la ciudad. Por eso dice ahí: ay de ti, Moab. Cuidado, ahí dice: pereciste. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad. Entonces, aunque era un pueblo muy poderoso, bueno, Dios hizo que el pueblo de Israel lo venciera. Versículo 30 dice: mas devastamos al reino de ellos, pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Entonces, ¿qué me dice? Que aunque ellos eran muy poderosos, Israel los derrotó. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque Dios los derrotó porque creyeron a la promesa, creyeron lo que Dios les había dicho, y esto les da la victoria. Recuerden, esta es una generación nueva. La generación anterior no habían creído a Dios. Están en el mismo lugar. Esto es importante. Están en el mismo lugar donde estuvieron hace 40 años. Hace 40 años el pueblo llegó a este lugar, a estos límites, para entrar a la tierra prometida, y enviaron espías. Y cuando van los espías y que traen un racimo de uva y todo, ellos dicen: son gigantes, son grandes, son poderosos, no podemos con ellos, somos como langostas. Y el pueblo dudó, y el pueblo no le creyó a Dios, y eso hizo que ellos no entraran y estuvieran 40 años dando vueltas. Ahora están en el mismo lugar y hay una generación diferente. Una generación que le creen a Dios, que confían en su palabra, y aunque están luchando, van a pelear y van a enfrentarse, ellos están creyendo a la palabra de Dios y entran a tomar, a poseer, a conquistar lo que Dios les había entregado en sus manos. Verso 31. Así habitó Israel en la tierra de los amorreos. Interesante, no solamente lo vencieron, sino que llegan y toman posesión de ese lugar, y ahí habitaron, y ahí moraron, ahí vivieron, porque Dios les estaba entregando ya la tierra. Verso 32. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. O sea, no solamente la ciudad, sino las aldeas, lo que hay alrededor. Ellos empiezan a conquistar, empiezan a tomar el lugar, y al enemigo, esto es importante, completamente lo echan de aquel lugar. Entonces,
Llegan a un lugar donde empieza a haber aguas, un regalo de Dios, todo está bien, y viene un conflicto, una batalla, una lucha que enfrentar. Ellos obedecen y Dios les da la victoria en esta lucha. Los han derrotado, han tomado las aldeas, ahora están morando en ese lugar. Todo pareciera que todo va a estar bien, pero no es así. Mira, versículo 33. Verso 33 dice: y volvieron y subieron camino a Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces van saliendo de una batalla e inmediatamente entran a otra batalla. Ellos van avanzando y se levanta otro rey y ellos vuelven a ver una batalla. Verso 34 y 35. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. Harás de él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Entonces, inmediatamente se levanta un nuevo enemigo y Dios le vuelve a dar la victoria. Ahora, veamos de esta manera. El caminar de este pueblo no ha sido fácil. Vimos que caminaban por desiertos, y luego caminaban en valles, y luego por arroyos, y seguían caminando por desiertos y todo. Y cuando llegan a un lugar donde pareciera que todo está agradable, es el regalo de Dios, lo que Dios les ha dado, bendiciones. Después de ahí se enfrentan a una batalla, se levanta un enemigo para acabar con ellos, y Dios les da la victoria. Y pareciera que había que descansar, relajarse, pero no, inmediatamente hay otra batalla que se levanta y Dios le vuelve a dar una victoria a su pueblo, y es una victoria total. Entonces, esto es el capítulo, esto es la historia, pero ¿qué podemos aprender ahí nosotros? Y tengo que ver cómo lo puedo aplicar, y lo vemos de esta manera. Nosotros igual, nuestra vida quizás no ha sido fácil al caminar, y hemos enfrentado momentos por el desierto, momentos quizás agradables, yendo a lugares donde Dios nos ha bendecido, y otra vez por el desierto y momentos difíciles. Pero llega un momento donde empezamos a tener batallas, enemigos, una lucha. Tenemos que aprender siempre, día a día, nos enfrentamos a diferentes batallas. ¿Cuántos de ustedes están pasando por una batalla el día de hoy? ¿Verdad que sí? Ahora, a veces uno piensa: es que mi batalla es la más difícil. Uy, no, si la gente supiera por lo que estoy pasando. Pero cada uno piensa de la misma manera. Y cada uno tiene un enfrentamiento difícil y diferente, y se convierte en algo que empieza a dañar nuestras vidas. Y hay batallas, y a veces vamos saliendo de una cuando inmediatamente llega la otra. Y de repente puede ser muy fuerte, y puede ser algo que ante nuestros ojos somos incapaces de poder pensar que vamos a salir adelante. Y aunque somos cristianos y somos hijos de Dios, tenemos que aprender a confiar plenamente en Él, en su palabra, en sus promesas, para poder salir adelante. Recuerden, cuando hablamos de la serpiente, en la serpiente de bronce no había nada especial. Todo el poder y la obra de Dios estaba en su palabra y en su obediencia. De la misma manera, cuando a veces le agarramos este libro, tengo que decirte que en este libro no hay nada especial. Hablando del material, algunas son de plástico,
otras son de piel, otras son de imitación piel, el papel es normal, tinta normal. El problema no está, lo efectivo no está en el material, sino está en su palabra y en su obediencia. Cuando uno obedece la palabra, uno puede aprender a enfrentar esas situaciones difíciles y poder conquistarlas. Interesante, ¿no? Es quizás el ejemplo más claro es que cuando alguien empieza a ir al gimnasio, ¿no? Hoy está muy de moda ir al gimnasio. Cuando alguien empieza a ir al gimnasio y empieza a hacer una rutina en su vida y empieza a correr, empieza a hacer pesas, empieza a cuidarse, aunque no diga nada esa persona, su ejercicio, su disciplina y todo se empieza a notar, ¿sí o no? De repente uno ve y dice, ay, se me hace que este está yendo al gimnasio. Bueno, de la misma manera, el no ir al gimnasio, el no tener disciplina y el no cuidarse, aunque no digan nada, también se nota. ¿No es cierto? Bueno, nuestro caminar con Dios, mi devocional, mi intimidad con Dios, aunque no diga nada, se nota. Aquel que pasa tiempo con Dios, aquel que ora, aquel que le busca, aquel que está en la iglesia, aquel que le sirve, aquel que está constantemente. No es necesario que diga, hermano, quiero decirle que hoy hice mi devocional. No, no es necesario, eso se nota. Se empieza a mostrar. Dios se empieza a mostrar en tu vida. Pero también, si no lees la Biblia, si no buscas a Dios, si no le agradas, si no le sirves, también se nota. Y tú lo ves. Mira cómo contesta, mira cómo habla, mira cómo se comporta, mira dónde va, mira lo que hace, mira cómo se viste, mira cómo se expresa. De la misma manera. Tengo que emprender algo. La palabra de Dios me va a ayudar, me va a cambiar, me va a usar, o Dios lo va a usar para transformarme. Y una vez más, ¿a dónde voy? Voy a enfrentar, hermanos, vamos a enfrentar batallas, luchas, momentos difíciles. Pero si tú aprendes a estar en la palabra, vas a poder tener la victoria. De esa manera va simplemente. Mira lo que dice Juan 16:33. Esto lo dice Jesús. Juan 16:33 dice de esta manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Está hablando Jesús. Y luego dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Les decía, ahora que somos cristianos tenemos que entender que vamos a enfrentar batallas todos los días. Todos los días. Tenemos que aprender que Dios nos va a llevar por esos momentos. Escuchaba que decía un pastor, a veces cometemos el error de decir a la gente, ven a Cristo y se acabarán tus problemas. Ven a Cristo y que se acabarán tus deudas. Ven a Cristo y se acabarán tus enfermedades. Ven a Cristo y prometemos cosas que son mentiras. Deberíamos de decirle, Dios te ama porque eres un pecador, ven a Él. Y cuando alguien acepte a Cristo, decirle, se me olvidó decirte, y ahora tienes un enemigo que se llama Satanás. Antes era tu amigo porque andabas con él, ahora no, ahora él te quiere matar. Y a lo mejor cuando alguien escuche eso va a decir, ¿sabes qué? Mejor me regreso, ¿verdad? Pero es una verdad. Todos nos enfrentamos a diferentes situaciones. Pero dice segunda carta a Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3. Segunda carta a Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Entonces Dios te va a guardar. Dios es el que puede cuidar de nosotros y nos va a guardar de todo mal. Tengo que aprender
que cuando Él me da las victorias, yo debo de aprender a descansar en Él. ¿Qué estábamos viendo ahorita en la historia? Ellos van caminando, llegan a un lugar donde es regalo de Dios, donde es torrente de Dios, donde es una alegría para sus vidas. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Se ponen a cantar. Bueno, creo que nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. Nuestra adoración, nuestro cántico va en respuesta ¿a qué? A cómo Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Y podemos cantar y gozarnos en Él, pero también tengo que aprender de poder enfrentar a nuestros enemigos. Como cristianos tenemos 3 enemigos, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir quién es uno de nuestros enemigos? ¿Quién? El mundo. Otro enemigo, la carne, ¿verdad? Y no es la asada. A los que traen triglicéridos y los que traen el ácido úrico, a lo mejor dice que sí, pero no hablamos de esa carne tampoco. Y el tercer enemigo, ¿quién es? Satanás, ¿no? 3 enemigos tenemos. Satanás, que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Se levanta todos los días contra ti. Una vez leía un libro y leía esto: si tú no te encuentras, si tú no te enfrentas a Satanás todos los días de frente, es que la mejor va de tu lado. Es una realidad. Él va en contra de nosotros. Y si no te lo topas, a la mejor va de tu lado. El otro es el mundo. El que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el tercer enemigo es nuestra carne, nuestro deseo de hacer lo malo. Ahora, aprendamos quién no es nuestro enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6:12 me enseña quién no es mi enemigo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aprendamos algo. Mi enemigo es el diablo, mi enemigo es mi carne, mi enemigo es el mundo, pero mi enemigo no es nadie que tenga carne y sangre. O sea, no puede ser ninguno que está a mi alrededor. Aquellos que pensaban que su enemigo era su esposo, están equivocados. Aquel que pensaba que su enemigo era su esposa, están equivocados. Es que no lo ha visto en mi casa. Bueno, pero no es su enemigo. O a lo mejor mi enemigo son mis papás. No. Mi enemigo son mis hijos. Tampoco. O alguien más. No. Ese no es tu enemigo. Tenemos que aprender a entender quiénes son nuestros enemigos para saber qué batallas debemos de pelear. Porque la Biblia me dice en primera carta a Timoteo 6:12, primera carta a Timoteo me dice: pelea la buena batalla de la fe. Entonces me habla que hay una batalla. Y me dice, así como Dios le dijo al pueblo: pelea contra el amorreo, vas a vencerlo. Bueno, Dios hoy te está diciendo: pelea, hay una buena batalla, y esa batalla es de la fe, hecha mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, ¿sí?, delante de muchos testigos. Entonces la Biblia me dice: hay una batalla que pelear todos los días. Y esa batalla tiene que ver con tu fe, en lo que has creído, en lo que has confiado completamente en Dios. ¿Por qué? Porque tu enemigo quiere hacer que dejes de creer en Dios. ¿Se acuerdan cómo Jesús fue tentado en el desierto por Satanás? Lo que él quería es que él dejara de confiar en Dios. ¿Tienes hambre? Pues que esa piedra se convierta en pan. ¿Eres el Hijo de Dios? A ver, lánzate. Dijo que te iba a defender, tratando de que dudara. ¿Quieres todo esto? Si me adoras, te lo voy a entregar. Lo que hace Satanás es tratar de hacer que Jesús dude. Lo que hace Satanás todos los días en nuestra vida es que tú dejes de confiar en Dios. Igual el mundo quiere que tú dejes de confiar en Dios y que veas tus capacidades. Igual tu carne quiere que aprendas que tú eres capaz de hacer
todo. Pero tienes que aprender a pelear la buena batalla. En segunda de Timoteo 4:7, segunda carta a Timoteo 4:7, Pablo, hablando de esta batalla de la fe, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. O sea, me habla de alguien que ha enfrentado situaciones, que ha luchado, que ha batallado. Si hablamos de la vida de Pablo, fue apedreado, fue golpeado, fue azotado, fue encarcelado, hambre, desnudez, un montón de cosas. Y él dice: pero he peleado la batalla y al final he guardado la fe, he permanecido firme. Ahora, lo importante, hermanos, es aprender a tener fe en Dios. Escúchame bien, esto es importante, creo. Aprender a tener fe en Dios y no en alguna otra cosa. Porque muchas veces decimos tener fe en Dios, pero a veces tenemos más fe en nosotros mismos. Porque llegamos a decir: no, yo creo que si le echo ganas puedo salir adelante. Y eso me habla que parecía que tengo más fe en mí. A veces podemos tener más fe en mi trabajo. Oye, tenemos una deuda, no te preocupes, tengo un buen trabajo, voy a ver cómo ahí le echamos ganas, y primeramente Dios, a través del trabajo vamos a salir adelante. Y se oye muy espiritual. Es que el trabajo me lo dio Dios, sí, pero ¿en quién estás poniendo tu fe? ¿En Dios o en tu trabajo? O a lo mejor pones tu fe en tu familia. No, yo sé que mi familia va a salir por mí y me va a ayudar. Cuando yo meditaba en esto, somos muy dados a decir, cuando alguien está enfermo: oye, ocupo un doctor. Y muchas veces decimos: mira, híjole, le tengo mucha fe a este doctor, te lo voy a recomendar. Y la pregunta es: ¿le tienes fe en el doctor o le tienes fe en Dios? ¿Sí me explico a lo que de repente le ponemos fe en otras cosas cuando mi fe debe de estar completamente en Dios? Tengo que aprender a creer en Él, a confiar. Este pueblo venció porque creyó las promesas que Dios le había dado. Este pueblo pudo salir victorioso, habitar en la tierra, porque creyó en la palabra que Dios les está dando. Era una prueba de fe y vencieron. Pelearon la batalla con fe, creyendo, y vencieron. Mira, vamos a un Salmo, capítulo 3. No voy a explicarlo, pero creo que está tan claro este Salmo, entender lo que está hablando. Salmo capítulo 3 dice así: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Estamos hablando de un salmista que está diciendo que tiene enemigos que se levantaron contra él, se han multiplicado y su vida está en peligro. Este salmista, su vida está en peligro. No andan los de Coppel detrás de él, ver si le pagan. No, lo querían matar. Su vida realmente estaba en peligro. Dice el versículo 2: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. En otras palabras ahora sí, no hay quien le pueda ayudar. Y mira la expresión de este salmista: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. O sea, me está hablando de alguien que está en peligro, que no la está viendo nada bien, y que en el momento de la aflicción, ¿a quién clamó? A Dios. Dice: y él me respondió desde su presencia, desde su monte santo. Tanto así, mira, esto es impresionante, que el salmista dice: y yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba, porque me cuidaba, porque me ayudaba. Y eso es impresionante. Dice él: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Te puedes pensar, una persona que está siendo amenazada,
de 10,000 personas que pudieran hacer frente, y él está acostado, durmiendo y descansando, porque sabe que Dios es su protección, su ayudador y su guardador. Esto es fe. Dice ahí: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Esto es fe, un hombre que aprende a confiar, a descansar en Dios cuando todo parece que está en contra. Y eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Yo no sé cuál sea tu problema, cuál sea tu necesidad, tu dificultad, cuál sea lo que ya no te deja dormir. Cuando tu fe está en Dios, te hace poder descansar sabiendo que Dios tiene cuidado de ti. Salmo 46, 1. Del 1 al 3, mira, otro salmo que vamos a leer, dice, Salmo 46 del 1 al 3, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, por cuanto Dios es mi pronto auxilio en la tribulación, no temeremos, aunque la tierra sea removida. No sé, yo ahorita que estaba leyendo esto, si hay algo que a mí, en esta manera de pensar, no me gustaría de vivir en un lugar como en México, la Ciudad de México, son por los temblores. No sé, yo por eso aquí estoy feliz. Alguna vez hemos ido a México y se ha sentido así como que medio se mueve y hasta nos asustamos. Nunca había estado en un temblor. Cuando escucho lo que pasa y todo eso allá, yo digo, no, pues eso, a mí me encanta aquí. Pero me dice el salmista: no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Me habla de alguien que aprende a confiar en Dios y a depender a pesar de lo que pueda suceder. Salmo 62, 5, vamos a otro. Estamos a punto de terminar ya. Salmo 62, 5. Este es un salmo que que el salmista le escribe a su alma, a su propia alma, a él mismo. Y dice así: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Este salmista está hablando de lo que Dios es para él. Y Dios es su roca, su salvación, su refugio, su gloria, su ayuda. Entonces esos salmos me ayudan a entender quién es Dios. Y vas a enfrentar problemas, hermanos, vas a tener problemas y vas a enfrentar enemigos y van a venir momentos difíciles, momentos de angustia, pero tienes que aprender a enfrentarlos poniendo tu confianza en Dios. Cuando hacemos a un lado a Dios y ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, ten la seguridad que vas a perder cada una de esas peleas. Cuando te sales de la protección de Dios, cuando lo quieres hacer en ti, ten la seguridad de que vas a perder. Pero cuando estás en Cristo, cuando estés tomado en su palabra, cuando pones tu confianza en Él, ten la seguridad que la victoria es tuya. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mira lo que dice Colosenses 2:15. Igual, veamos solamente versículos que me van a ayudar a fortalecer lo que estamos hablando. Colosenses 2:15 dice, hablando de Jesús y su victoria: y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Ahorita leímos Juan 16:33. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz.
En el mundo tendréis aflicción, y al final decimos, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces Jesús triunfó sobre ellos en la cruz de Calvario. Jesús ha vencido al mundo. Romanos 8:37. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesús, ¿verdad? Dios, a través de Jesús. Y a través de Jesús somos más que vencedores. Entonces vuelvo a decirte, tendrás conflictos, tendrás problemas, tendrás situaciones muy difíciles, vendrán peleas muy fuertes para ti. Pero ten la seguridad de que si estás en Cristo, Dios te va a dar la victoria. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 y 5 me dice que somos vencedores también a través de Cristo. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Recuerden que aquel que cree en Jesús y que ha nacido de nuevo es aquel que ha nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y me dice que, ¿cuál es la victoria? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Otra vez, la victoria está en Cristo. Si pones tu fe en Jesús, pones tu confianza en Jesús, si has creído en Jesús, vas a enfrentar esas batallas y Dios te va a dar la victoria. Otra vez, a través de su palabra, a través de sus promesas. Aprendamos algo importantísimo. Éxodo 14:14, por favor. Éxodo 14:14 me dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso es lo más impresionante. No tienes que pelear tú. No tienes que pelear. La Biblia no te invita. Tú lees la palabra y te vas a dar cuenta que la Biblia no te manda a pelear con el diablo. En ningún momento. Aunque de repente te enseñan y que átalo y que repréndelo y que peléalo y que... La Biblia no me enseña nada de eso. La Biblia solamente me dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y el resistir es soportar. Porque yo no tengo que pelear con él. El que pelea por mí es Dios. El que pelea por nosotros completamente es Dios. Y tengo que aprender a poner mi confianza completamente en Él. Fe no es creer a pesar. Esto lo leí y me gustó mucho. Fe no es creer a pesar de las evidencias, sino fe es obedecer a pesar de las consecuencias. Tengo que aprender a poner mi confianza plenamente en Él. Fe es obedecer y esa fe te va a dar la victoria. Y último versículo, Deuteronomio 31 versículo 4. Deuteronomio 31 versículo 4. Mira lo que dice acerca de esta batalla que estuvimos leyendo. Dice: y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og. Son las dos batallas que este pueblo enfrentó aquí en Números capítulo 21. Dice: rey de los amorreos y con su tierra a quienes destruyó. ¿Qué aprendo de este versículo?
y hará Jehová con ellos. ¿Qué hizo? Los destruyó. El que hace la obra es Dios. Este pueblo venció. Este pueblo conquistó un rey poderoso, pero no porque Israel sea fuerte, ni porque Israel sea poderoso, sino porque Dios estaba con él. Más, Israel no era un pueblo de espada, de armamento en este momento. Y Dios le da la victoria. Y me ayuda a aprender y entender lo mismo para nosotros. Quizás no te sientas tan poderoso, tan fuerte, pero cuando pones tu fe en Dios y tu confianza en Dios, Dios pelea por ti. Y tienes que estar listo y preparado, porque Dios te va a dar esa victoria. Ahora, yo quiero terminar, si gustan.